Me había olvidado de poner el inicio para grabar. Cristina, ¿cómo estás? Perdón que Hola, ¿cómo están todos? fue justo en el Feliz momento que de estabas. estar de vuelta en el grupo, los extrañé mucho, pero bueno, acá estamos de vuelta en el ruedo, por lo menos por unos días. Vamos a tratar de cuidarnos un poco porque está difícil la situación Está y complicado. bueno, está complicado, sí. Hay mucha gente. Yo tengo muchos amigos, conocidos, familia, mi hijo en Brasil están todos contagiados y, y bueno. Si bien están no demasiado complicadas la cosa, pero es para tener cuidado, ¿no? Porque yo estoy esperando mi tercer dosis que me llega la semana que viene, así que bueno, acá cuidándonos, encerradito de vuelta y agradecidas por el Zoom, porque la verdad es que me da un poco de miedito ir a la iglesia. Hay mucha gente y se contagiaron muchísimos en nuestra iglesia, así que de verdad que a mí me gusta ir, pero también cuando llegamos a cierta edad tenemos que cuidarnos un poco más, ¿no? Ciertos recaudos, Así claro que que sí, sí hay que claro tomar que sí. recaudo. Y bueno, estoy feliz de verlos, los extrañé mucho, si bien estuve de vacaciones un tiempo largo y que la pasé muy lindo, igual yo los escuchaba por YouTube. Así que, bueno, Qué los bueno. extrañé estar participando en el No es lo grupo. mismo, ¿no? Eh, No es la misma No es lo dinámica, mismo. Igualmente, Cristina, No es lo igualmente. mismo. Y por deseo supuesto. para todos que tengan un hermoso año, bendecido en sus actividades, en sus trabajos, en su salud sobre todo, y sobre todo en lo espiritual también, ¿no es cierto? Que Dios los bendiga a todos y cada uno. Es mi Gracias, deseo para este año, para todos. gracias Cristina. Un gusto de tenerte con nosotros después de varios meses de nuevo. Ujú. Así que un placer contar contigo. Vamos a hacer el inicio formal, ¿les parece? De la escuela sabática y después vamos a ir conversando entre todos un poquito porque todavía no lo escuchamos a Vito, a Cristi, a Cristina, para saludarnos. Eh, bueno, ¿se ve la imagen? ¿Se alcanza a ver la imagen? Claro, esta es la introducción que de hecho también es una de las cositas que vamos a ajustar con respecto a de los horarios, pero esta es la invitación que hacemos todos. Ahí tienen también el nombre de nuestro canal como para ver y compartir las lecciones que van quedando guardadas en YouTube, Conociéndote, Escuela Sabática Online. Ahí está el numerito como para que puedan entrar para también compartir y que puedan entrar aquí a nuestra sala. Y faltaría agregar el mail que es cconociéndote @gmail.com. C de casa, conociéndote, todos juntos, cconociéndote @gmail.com. La imagen que comparto esta mañana es un lugar en donde pude estar la semana pasada, aquí en el Durazno, en Córdoba, a unos 700 kilómetros de acá de Buenos Aires. Y bueno, quería compartir este espacio un ratito con ustedes. Y estamos estudiando en este trimestre, que es el primer trimestre del 2022, la lección, el título global de la lección es En estos postreros días, el mensaje de Hebreos, que hoy justamente vamos a hacer referencia a este título también. Sábado 15 de enero ya del 2022 y nos introducimos en la lección 3 del título de este trimestre, que es Jesús, el Hijo Prometido. Y tenemos un texto muy importante que encabeza la lección de esta semana, que se encuentra precisamente en el libro que estamos estudiando, que es en el libro de Hebreos.
en el capítulo 1, los versículos 2 y 3, Hebreos 1, capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice lo siguiente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Un texto extenso de esta semana, pero lo vamos a repetir luego cuando nos adentremos en el desarrollo de la lección. Así que bueno, este espacio es para todos, todo el espacio es para todos, pero este espacio es donde me gusta escucharlos y cuando sacan sus resúmenes, cuando se acuerdan y comparten con los con nosotros qué es lo que estudiaron, qué es lo que vieron, qué es lo que escucharon, qué leyeron de la lección de esta semana que les llamó la atención y que quieran compartir. Leímos, escuchamos algo, ¿no? Seguimos adelante. Cristina, ¿alguien tiene algo como para compartir? Yo. Isabel. Bueno, Qué grande. yo de la lección aprendí que si queremos conocer el carácter de Dios, es el mismo carácter de Jesús. Jesús es misericordioso, Jesús es salvador, Jesús fue piadoso. Entonces ahí ya podemos tener un reflejo de lo que es el carácter de Dios, porque por lo general a veces solemos separarlo, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Entonces eso yo aprendí y que debemos de prepararnos y acercarnos más a Jesús, estudiar más sus historias que están llenas de amor, de misericordia y estar firmes hasta el final. Qué lindo, muchas gracias Isabel. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia de esta semana con respecto a la elección? De hecho, estimulamos y exhortamos a la lectura y al estudio del material que todos tenemos, que de hecho probablemente no todos lo tengan, y lo vamos a volver a compartir ya a partir de esta semana. Ahora probablemente esta tarde ya subamos el material de estudio para esta semana, para que lo puedan tener, lo vamos a subir al grupo de WhatsApp, y para aquellos que no lo tengan, lo puedan tener por lo menos en sus celulares. Pero también está el material impreso que se puede conseguir. ¿Alguien más que quiera compartir? Saludamos a Narcisa, que se acaba de unir de nuevo con nosotros. Un gusto verte. ¿Alguien más quiere compartir algo de la semana? ¿Vito? Buen día, querido hermano. Andaba perdida como los Restrepo, no encontraba. Se me habían perdido ustedes y era yo la perdida. Ah, bueno. Qué bueno que nos encontraste. Medio malito, entonces hay que andar buscando y esperando. Paciencia. Está bien. Lo bueno que llegaste y a tiempo. Un gusto verte, Narcisa, y de compartir este momento contigo también. Lo que me llamó la atención es que a través de la reiteración aparece la claridad y el orden, y en este caso también un orden temporal, porque hace referencia a 1000 días, un día de Dios, y postreros días, a los postres al final. Es decir, desde Jesús a nosotros y a los que vengan, se hace referencia con este tramo. Sería un tramo temporal medido de acuerdo a nuestra percepción del tiempo. Entonces me ordenó un poco la cabeza, y lo que recién decía Isabela de la naturaleza de Dios y la naturaleza de Jesús. Lo que pasa es que nosotros conocemos a Jesús en su vínculo humano con los humanos.
Y nos faltaría la otra parte de cómo es el creador en su vínculo con el resto de la creación, que nosotros no accedemos, es decir, del universo y de los otros seres creados, angelicales, por ejemplo. Y bueno, todo eso también me ordenó, y la naturaleza de Jesús, la naturaleza de Dios, que evidentemente es mucho más sencilla la naturaleza de Dios de lo que yo tenía en la cabeza o generalmente tengo. Y muchísimo, muchísimo, infinitamente más sencilla para acercarnos, para parecernos, para no alejarnos. Pero bueno, es tan compleja también esta condición humana que la trampa está en eso. Es decir, en hacer difícil, inaccesible, complejo, inalcanzable lo que está a la mano cuando no lo queremos tocar, ni agarrar, ni acercarnos. Y también hay como una especie, no de redefinición, pero de una reafirmación respecto de el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Es decir, porque lo nombra heredero en el momento de la creación, quiere decir que es el único destinatario, es decir, no hay otros herederos. Pero también había una parte de la creación que ya estaba y que debe estar mirando eso con un poco de envidia, con un poco de bronca. Es decir, eso lo quiero yo, no quiero que se lo dejen a él, a Jesús. Pero en realidad eran todas partes del mismo creador, entonces también ahí está la explicación de lo que nos pasa a nosotros. Es decir, todo ocurre dentro nuestro, está la buena, el bueno, el malo, la mala, el egoísta, el mezquino, el generoso, el piadoso. Bueno, todo convive dentro nuestro. Entonces también esa exposición respecto de la naturaleza de Dios, respecto de este tramo, porque ahora se habló como una especie de almanaque, ¿no? Es decir, a partir de la venida, días postreros, agárrense, porque van a pasar muchas más cosas de las que suponen, y la percepción que tenemos nosotros del tiempo no es la verdadera naturaleza del tiempo, y no es la percepción que tiene Dios. Bueno, eso más o menos. Lo ordenó, a mí me ordenó la cabeza, y me bajó un poco al criterio humano, que es igual muy reducido, el concepto de Dios, de Jesús, porque uno lo tiene más cerca a Jesús que a Dios. Y es la misma cosa, porque lo tenemos como más conocido, porque es como un amigo, lo conocemos más, sabemos qué dijo, qué hizo, cuando se calentaba y se enojaba, cómo se enojaba. Pero bueno, ahí está también la ira de Dios, lo que decía Isabela, de Dios del Antiguo Testamento, que se calentaba, se enojaba y quemaba todo, porque claro, hacían cualquiera. Bueno, por ahora me parece que somos muchos más, y si hacemos cualquiera, el resultado puede ser catastrófico. Y lo bueno que sería que un día, por ejemplo, toda la humanidad pueda orar, o pueda creer, o pueda relajarse y decir, me quiero acercar a Dios, porque eso es milagroso. Y la naturaleza de los milagros también. Gracias, Vito. Parece que tu cabeza estuvo trabajando y se activó un montón con el material de esta semana. Buenísimo, buenísimo. Ahora igual es más o menos el relato de siempre, pero se va ordenando cada vez más. Lo importante del estudio, de distinta manera. Claro, lo importante del estudio, del encuentro periódico, que quieras o no, siempre acomoda alguna idea y nos mantiene un poco más cerca, porque estar cerca del resto de las hermanas y de los hermanos es importante en esta cuestión, si hay un motivo, si hay un Jesús, si hay un Dios que nos vaya hilvanando. Es importantísimo, por eso también está escrito. Buenísimo, gracias, Víctor, gracias por compartir. ¿Alguien más? Es una semana más que floto, que me mantengo a flote. Buenísimo. Y semana a semana vamos encontrando ese salvavidas, ¿no? Que nos va manteniendo dosificadamente día a día, incluso todas estas enseñanzas que nos acercan mucho entre nosotros, como decías vos recién, y también con Dios. Gracias, Víctor, por compartir. Ahora vamos a utilizar incluso algunas de las cosas que dijiste para armar todo el tema. Cristina y María Justa. María Justa. No, Cristina. Dale. Vamos. Ya te asigné. No me peleen. Bueno, no sé, me da lo mismo. Pero Dale, después ella dice todo lo que yo quería decir, me roba las ideas.
No, a mí me gusta mucho este libro de Hebreos, porque acá Pablo le está hablando a un público, digamos, que no acepta a Jesús como Mesías, porque el pueblo judío no todos lo aceptaron quizás como un profeta, pero no como Dios mismo. ¿No? Algunos pensaron que es también una creación de Dios, Jesús, ¿no es cierto? Una criatura, o sea, un ser creado. Sin embargo, acá Pablo le está hablando a los hebreos afirmando de que Jesús mismo es Dios mismo también, ¿no es cierto? Y eso también es un mensaje para hoy, para todos nosotros, que somos quizás los hebreos modernos, ¿no es cierto? Aquellos que no aceptan a Jesús como su Mesías, como su Salvador. Y bueno, el pueblo judío, sobre todo las mujeres, siempre esperaban poder tener ese hijo de la promesa, ¿no es cierto? Que Dios anunció en la misma creación. Ahora estamos siendo reavivados por su palabra nuevamente, ¿no es cierto? Empezamos ayer con el libro de Génesis y vamos a leer mañana cómo Dios le promete a esa pareja que cayó en el pecado, cómo les promete un Salvador, ¿no es cierto? ¿Cómo van a ser? Y ese hijo de la promesa anunciada en Génesis es este mismo que el pueblo hebreo no aceptaba, ¿no es cierto? Como Salvador. Y a mí me gusta mucho el énfasis que pone Pablo y el esfuerzo que hace para que el pueblo lo llegue a comprender, ¿no es cierto? Para que pueda llegar a entender que Jesús mismo estuvo en la misma creación, que es tan eterno como Dios, porque es Dios mismo también. Bueno, es un libro muy interesante, muy lindo. La verdad que sí. Un sermón, ¿no? Muy interesante el libro de Hebreos, como lo habíamos visto ya en las lecciones anteriores. Muchas gracias, Cristina. Ahora vamos a usar algunas cositas de ahí también. María Justa, y empezamos con el repaso general. Bueno, yo había estudiado 2 años con los testigos de Jehová, y cuando llegaron los adventistas, lo primero que me hicieron aprender, que lo sé, gracias a Dios de memoria, es Juan, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso para darme cuenta de que Jesús y Dios es uno solo. Pero también dice que si nosotros no aceptamos a Cristo, tampoco vamos a aceptar a Dios. Y si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, tampoco vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eran las 3 personas de la eternidad, de la Trinidad, en el principio. Así que, bueno, y yo también quería hablar acá, esta parte que yo digo, a veces no hace falta estudiar porque con el libro te va llevando, ¿no es cierto? En estos postreros días, dice, que es lo que se está cumpliendo. Dios no ha hablado por el Hijo, Dios no habló por el Hijo, porque a veces no entendíamos nosotros qué era el reflejo, qué era la majestad de Cristo, ¿no es cierto? El poder que Él no lo usó para su propio bien, lo usó pero para que nosotros nos diéramos cuenta, nosotros que Él podía tener este poder de sanar a las personas, pero no jamás hizo algo por sí mismo. Y bueno, y lo otro es el resplandor de la gloria de Dios. Creería que en alguna parte, me parece que era Moisés, cuando él estuvo allá arriba y después bajó, y estaba como el resplandor de la gloria de Cristo, del Padre, La transfiguración. de Dios, ¿no es cierto? Y así nos gustaría ser a nosotros, tener ese resplandor de que la gente vea en nosotros que hemos estado con Dios y que seguimos estando con Dios. Y dice, ¿por quién hizo el universo? Yo no sabía que Cristo había hecho el universo, yo pensé que Dios había creado el universo. Ahí me aclaró ese punto, el saber, ¿no es cierto?, que Dios y Cristo es uno solo. Pero entonces, ¿por qué dice las 3 personas de la Santa Trinidad cuando serían 2 personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios y Cristo, eso me lo tenés que decir. Padre, Hijo, ¿no es cierto?, que es una sola, y Espíritu Santo, que otro, serían 2, pero son 3 a la vez. Ahí está la cosa. Bueno, listo, gracias.
No, muchas gracias a vos. Saludamos a Saidi, le damos la bienvenida. Buen día, buen día. Buenos días. Un gusto de compartir contigo esta mañana, Saidi, también. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, muy linda lección, muy buena lección, muy amena la lección, muy práctica la lección de esta semana, que realmente nos acerca a todos, como decía Vito, a esa esencia que todos buscamos, y la verdad que lo hace de una manera categórica, contundente, firme, clara y compacta, porque tenemos un montón de cosas en un solo texto. Aparentemente este texto es uno de los favoritos, escuché por ahí, del Nuevo Testamento, donde se compacta en esencia un montón de cosas que ahora nuestro trabajo en esta mañana o en este momento va a ser tratar de abrirlo e ir desglosando, desmenuzando algunos conocimientos, reforzando algunos conocimientos que vamos a encontrar en estos versículos. Tan lindos, la verdad que tan fuertes. Un libro, este libro de Hebreos, coincido también con Cristina, de lo lindo, de lo bueno que es este libro de Hebreos, escrito por Pablo. Agrego algo chiquitito con respecto a lo que dijo Cristina, que el libro de Hebreos fue precisamente para los hebreos, un sermón a los hebreos, y llama la atención de que Pablo les está explicando a aquellas mismas personas que habían estado en contacto y habían visto a Jesús de cerca. No le estaba hablando a otra nación, a otros pueblos desconocidos, sino que llegamos al núcleo mismo. Es como hablarle de Cristo a los cristianos, tratando de hacer una analogía, y cómo nos cuesta a veces entender el cristianismo dentro del cristianismo. Y en este caso estamos tratando precisamente de dilucidar algunas de estas enseñanzas que nos dejó el mismo apóstol Pablo. Vamos a hacer contacto con el texto nuevamente, y me gustaría leer desde el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Hebreos, el capítulo 1, versículos 1 al 3 en este caso. Luego vamos a leer también el versículo 4. Y dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Texto que leímos al principio. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya vamos a ir, no me quiero detener, pero vamos a ir haciendo un exégesis y un análisis de cada uno de algunas frases, de algunas ideas. Lo voy a leer ahora, al mismo texto, pero desde la versión Dios habla hoy, que tiene otra terminología. En tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es,
y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Lo leí en dos versiones diferentes para darle un poquito más de formato y verlo desde otra dimensión en nuestras mentes. Antes de ir a uno de los comentarios que hizo Vito recién con respecto al tiempo y los tiempos, me gustaría remitirme un poquito antes al versículo número 1, al versículo 1 de Hebreos 1. Primero, la presentación. Pablo hace referencia directamente a Dios. Y empieza así, peladito, sin mucha vuelta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios siempre estuvo en contacto con nosotros. Y Dios siempre quiso hablar de nosotros. En trimestres anteriores, en lecciones anteriores, encontramos cómo Dios, habiendo querido hablar con todos nosotros, decidió utilizar a algunas personas especiales, a quienes conocemos como profetas, y otras personas más, porque el mismo pueblo le temió a Dios. El mismo pueblo de Israel, cuando incluso liberados de Egipto y habiendo visto el poder magnífico de Dios, cuando llegaron al pie del monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, ellos dijeron, no queremos ver a Dios porque nos da miedo. Así fue que Moisés subió al monte Sinaí, tuvo ese encuentro personal con Dios, y Moisés, transmitió al pueblo lo que Dios quería decirle a través de ese hombre. Y así como Moisés, encontramos muchos personajes bíblicos, profetas, incluso como está diciendo aquí en este texto Pablo, que reconoce la historia de su pueblo, y lo encontramos a Moisés y a muchos profetas más, que van siendo los voceros de Dios. Y Dios no solamente habló a través de los profetas, sino que también a través de hechos se manifestó de una manera directa e indirecta a través de los profetas y de algunos otros hechos que se manifestaron. Por ejemplo, con la apertura del Mar Rojo, con respecto a otros milagros que fueron sucediendo, que es una manera de que Dios nos dice quién es, sin decirlo. De una manera no verbal, podríamos decirlo, Dios nos habló. Y dice, habiendo hablado muchas veces. Y esto de muchas veces es interesante porque muestra la insistencia de Dios de querer comunicarse con nosotros a través del tiempo y de muchas veces, a través del tiempo y de muchas maneras, no solamente de una. En otro tiempo, como dice, a los padres por los profetas. De esto hablamos recién. Pero, ahí sí vamos al comentario que había dicho Vito. Dice, el primer párrafo de Hebreos revela que Pablo creía que estaba viviendo en los postreros días. Él se ubica a sí mismo en una línea de tiempo. La Biblia emplea dos expresiones sobre el futuro que tienen diferentes significados. Y acá me gustaría hacer un ajustecito fino para que todos nos ubiquemos también en esto y sepamos responder, porque esto de adiestrarnos entre nosotros ante las preguntas de quienes no conocen y que nosotros mismos lo sepamos para saber respondernos a nosotros mismos y poder responder a los demás es muy importante. Los profetas utilizaron la expresión postreros días, esta expresión, postreros días, o al final de los días, también según otras versiones, para hablar sobre el futuro en general.
Y esto me llamó la atención, porque cuando encontramos estas expresiones de postreros días, están hablando los profetas y los personajes del Antiguo Testamento, quienes estaban hablando de que en un futuro, en los postreros días, o como decía Víctor también, a los postres, hacia el final, en el futuro, la palabra postre viene de postrero, precisamente, para hablar sobre el futuro en general. El profeta Daniel, por ejemplo, en Daniel 8:17 y 12:4, utiliza la expresión el tiempo del fin, para hablar más específicamente sobre los últimos días de la historia de la Tierra. Y a esto a mí me gustó también personalmente entenderlo en esta semana. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos dentro de los posteriores días. Pero Daniel, por ejemplo, habla del tiempo del fin acerca de los sucesos finales de la historia. No sé si se entiende la diferencia. Voy de nuevo. Cuando se habla de los posteriores días en el Antiguo Testamento, se está hablando del tiempo que sucede a través de la primera venida de Jesús. A partir de ahí, las menciones que se hacen en el Antiguo Testamento de los postreros días son los postreros días. ¿Sí? Pero la expresión específica del tiempo del fin, como menciona Daniel en las profecías, está hablando que dentro de esos postreros días hay un momento específico que está hablando del tiempo del fin, que son los sucesos finales antes del final precisamente de nuestra historia como la conocemos actualmente en la historia de la humanidad. Que nosotros consideramos, si estudiamos más, investigamos más a fondo en la Biblia, nosotros consideramos que estamos en el tiempo del fin. No solamente en los postreros días, que son los días que parten a raíz de, a partir de la primera venida de Jesús, sino lo que se acercan a la segunda venida de Jesús. A eso nos referimos con el tiempo del fin. Una pequeña explicación que espero que haya quedado más o menos clara. ¿Se entendió? ¿Veo sus cabezas? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? No sería que estamos en los últimos eventos del fin, pero todavía no en el fin. Porque creo que tiene que pasar muchísimas cosas más. Eso está bien. Pero solamente Dios lo sabe, pero para mí que estamos en ciertos acontecimientos que nos llevan al... Por eso, estamos en las escenas por eso estoy hablando simplemente de la diferencia entre terminológica o de la frase. Uno es acerca de los postreros días. Cuando el Antiguo Testamento habla acerca de los postreros días, se refiere al tiempo a partir de la primera venida de Cristo, de ahí en adelante. ¿Sí? Cuando dice que los últimos tiempos van a pasar muy rápido. Los últimos eventos, como en el libro de eventos de los últimos días, dice que van a pasar muy rápido, porque si no, ninguna carne sería salva. A ese tiempo, a ese último tiempo, a ese último periodo, es el que el Antiguo Testamento lo refiere como el tiempo del fin. Hay hechos profetizados que están intercalados en estos postreros días que lo hemos visto acá, ya se cumplieron. Es decir, dentro de los postreros días hay profetizados hechos que ya se cumplieron en la historia. Es decir, esto no hace más que ordenar en nuestra mente el valor de la palabra escrita, que evidentemente no solamente se ha cumplido, sino que ahora vemos que hay hechos que están profetizados, pero además que están adentro de un periodo determinado que serían los postreros días. Lo que una cuestión personal que estaba pensando. Claro, el tiempo del fin, pero si un día para Dios son 1000 días para nosotros, bueno, tiene que estar todo más o menos organizado, porque si sucede todo junto explotamos. Gracias por esa frase, que es interesante. Me gustaría también hacer un pequeño comentario, ya que estamos hablando del tiempo o de los tiempos. En realidad, a lo que hace referencia esa frase de que para Dios un año, 1000 años es como un día,
está haciendo referencia a la relatividad del tiempo, y como Dios es eterno, que sea un día, que sean 1000 años, no tiene la misma medida del tiempo que para nosotros, que somos seres finitos, que somos personas temporales, o sea que tenemos una fecha de inicio y una fecha de caducidad, o sea, donde terminan nuestros días, donde la magnitud del tiempo para nosotros tiene una diferencia muy importante con respecto a cómo Dios mide los tiempos, ¿sí? Lo que pasa es que si Dios nos crea un universo para asentarnos, obviamente el tiempo también es una creación para nosotros, porque transcurre para que transcurran determinados hechos y se pueda cumplir un plan. Después supongo que se desconecta todo y ahí entramos en la eternidad donde el tiempo no transcurre más. Pero yo estaba pensando dos cosas. No sabemos. Claro, no lo sabemos, pero digo, ¿cómo va a transcurrir el tiempo? Si nos crea este planeta perfecto, rodeado de vida perfecta, que además nosotros medio que las desconectábamos con el pecado, también obviamente debe haber un tiempo para que transcurra también creado, porque en realidad todo es creación. Exactamente. Todo es creación, inclusive el tiempo que nosotros percibimos. Y ya lo vamos a asociar esto de la creación con un versículo que mencionó María Justa y con el término de la palabra. Me interesaba esta pequeña disquisición que tampoco hace a la esencia de toda de la lección de la escuela sabática, por eso me gustaría seguir, simplemente para hacer entender un poquito más acerca Tenía de unas preguntas interesantísimas. Postreros días y el tiempo del fin. Dale, Vito. Gracias, Vito, ya me quedó más claro, con la idea de Vito me quedó más claro ciertas cosas. Muy interesantes las preguntas que tenía, pero no sé si hacerlas ahora. ¿Y qué te parece si las hacemos y las dejamos ahí en stand-by? Tenés que lidiar con todo tipo de personajes vos, con nosotros. No, una que los israelíes o israelitas, porque esos hay de un día... Perdóname, Vito. ¿Sabés por qué me encantan las preguntas? Porque nos hacen pensar, hacen trabajar nuestra cabeza. Y es fundamental. Y más allá que las respondamos acá en vivo, que por ahí todo no se puede hacer todo en este pequeño espacio que tenemos, está bueno porque queda el motor encendido para que cada uno lo pueda analizar. Así que dicho esto, adelante con tus preguntas. Bueno, si no reconocemos a Jesús, no reconocemos a Dios. El pueblo elegido en su mayoría no reconoce a Jesús, por lo tanto sigue siendo el pueblo elegido, pero en una falta puntual, que eso supongo que en los postreros días se tiene que resolver o no. Eso por un lado. Por el otro, las dudas. Las mujeres que estaban embarazadas y pensaban que tenían al Mesías cuando se enteran de esta historia, sin saber que era muy sencillo todo, pero que María lo puede contar tranquilamente cómo fue, lo conocemos, está escrito. Era una cosa sencilla, pero no era para cualquiera de las mujeres porque no estaban elegidas, había una. Pero todos se sentían elegidos y había una confusión. Todas esas confusiones de elegir a Moisés como el representante, como si fuera un legislador para que vaya y se comunique con el Altísimo y vuelva, en realidad ocurre en otro plano, que también lo aprendí acá. Es decir, ¿cómo no nos va a ocurrir a nosotros? Si le ocurre a los ángeles que están en plena confusión antes de Cristo, diciendo, pero el bueno ¿quién es? ¿Satanás o Lucifer o que viene acá? Si los ángeles, que supuestamente yo no sé cuál será esa naturaleza, porque no la experimenté, no creo experimentarla, pero digo, si los ángeles con esa conexión, con esa divinidad que tienen, entran en duda, ¿cómo no vamos a entrar nosotros en duda? Es decir, hay algo intrínseco a esta cuestión de poder elegir, a esta dificultad de poder elegir, que nos excede. Es decir, a mí me deja tranquilo sabiendo que hay un ángel que dudaba y que dijo, no, yo me voy para el lado de Jesús, me quedo con ese, es decir, no me quedo con el otro.
porque el otro está eligiendo mal. Y si hay un ángel que elige mal, bueno, uno, pero otros que no se dan cuenta, sabiendo el destino que se va a correr o que van a correr, o pensando que pueden llegar a ganar esa batalla, ¿cómo nosotros no vamos a tener una duda de elegir a ver cómo nos vamos a conectar con Dios? Vamos a terminar fulminados porque supuestamente, si bien no es luz, que decía que no hay que adorar a la luz, sino que emana luz, bueno, todo lo que se sabe, no lo voy a poder ver, contactar directamente, etcétera, etcétera. Bueno, ese punto, pero Eso lo lo- de los ángeles, que yo lo aprendí acá, lo Ujú. relaciono y lo vinculo con esto, que es esta duda que tenemos, es decir, yo estaré embarazada, ¿tendré al Mesías? ¿Yo seré salvo? Yo, bueno, a los ángeles, el estrato superior a nosotros, también están en esa duda, y una duda mucho más Y ahí, pura, densa que la nuestra. y ahí es donde Pablo cala profundo con este texto de Hebreo y nos va dilucidando, nos va ayudando, nos da luz para entender precisamente esto. Dale, lo vamos a ir usando y lo vamos hacia el final de la escuela sabática, este planteo tiene que quedar resuelto porque está incluido. Quiero leer un texto todavía del día domingo para los que tienen el folleto en sus celulares o en el papel, que dice, varios profetas del Antiguo Testamento anunciaron que en los postreros días Dios levantaría un rey que destruiría a los enemigos del pueblo. Eso iba a suceder adelante, en los postreros días. Esa frase que venimos tratando de entender. Eso incluso lo encontramos en Isaías, en Números, 24, versículos 14 al 19. Y que atraería, que ese rey implantado atraería a las naciones a Israel. Pablo dice que estas promesas se cumplieron en Jesús. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento anuncia que en los posteriores días Dios levantaría un rey que destruiría al enemigo, Pablo ahora está diciendo que esos posteriores días acaban de cumplirse con el nacimiento de Jesús. Y por supuesto con la muerte de Jesús en la cruz. Pablo dice que estas promesas se cumplieron, las promesas del Antiguo Testamento, aquellos que escribieron todos esos primeros libros, hasta hacia 400 años atrás, dice que se cumplieron en Jesús, que Él derrotó a Satanás y atrajo a todas las naciones a sí mismo. Es muy interesante este concepto y es muy bueno que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque hay un punto de cumplimiento, hay un punto de inflexión y hay un rey establecido, un rey gobernante que vence al enemigo. Y por supuesto, ahí es donde una de las cosas que mencionaba Víctor recién acerca de las confusiones, los israelitas de la época, quizás desmoralizados porque en 400 años Dios no había hablado más, todos estaban esperando, como muchos mencionaron, acerca de ese nuevo Mesías, pero esperaban un Mesías carnal, un Mesías que venza un gobierno terrenal. Pero no se enteraron y no se dieron cuenta hasta que fue demostrado, y todavía nos cuesta muchas veces a nosotros en nuestra época actual, entender que ese rey, ese gobernante, era un gobernante espiritual, que venía a vencer a fuerzas, a un gobernante espiritual, pero que nos estaba sometiendo a Satanás, ya había dejado de ser Lucifer, y que fue vencido en la cruz. Entonces Pablo dice que estas promesas se cumplieron en Jesús, esas promesas de los posteriores días se cumplieron en Jesús, que Él derrotó a Satanás y atrajo a todas las naciones. ¿Por qué? Porque esto es inevitable. Acá mismo lo estamos viendo cumplido. ¿Por qué? Porque todos, no importa de qué nación estemos aquí presentes, estamos siendo atraídos ¿hacia dónde? Hacia Jesús. En este sentido, entonces, ha comenzado el tiempo del fin, porque Jesús ha cumplido las promesas.
ese texto me impactó y lo quería compartir con ustedes. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en la segunda venida de Jesús. Y eso también nos deja abierto este proceso, primero, de que nosotros tenemos la certeza de que fue cumplido, lo podemos ver con perspectiva. Quizá para los judíos, los hebreos de la época, les resultaba un poco confuso por tanto silencio de parte de Dios después de 400 años sin haberse manifestado de una manera directa, pero ahora a nosotros nos permite ver con perspectiva, 2000 años después, hablando de los tiempos, pero también nos permite ver el cumplimiento y nos alimenta en la esperanza de la segunda venida de Cristo, donde se va a terminar de cumplir la promesa de lo que Él hizo e incluso en el Edén. Pablo nos muestra un punto de inflexión en la historia de la redención. Pablo nos está mostrando, nos dice, chicos, acá comienza el tiempo del fin. A partir del cumplimiento, o sea, el cumplimiento es a partir del nacimiento de Jesús y sobre todo se termina de solidificar, de cimentar a través de su muerte. El otro, si leemos más adelante, si volvemos a leer los textos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, a nuestros antecesores, a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos vamos a detener un poquito en este concepto, que hubo un silencio de 400 años de parte de Dios entre el último profeta que fue Malaquías, y también tenemos a Esdras y Nehemías para esa época, y ahora Dios habla de nuevo, pero a través de Jesús directamente. Y esto, a través de este texto, de esto que ya lo leo de nuevo, Pablo nos pone en situación y coloca a Jesús como el eje principal de todas las cosas. Porque ahora dice, fíjense lo que dice en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, ya dijo, Dios habló de muchas maneras y a través de los profetas, todo lo demás. Pero ahora lo clava, lo estaca, lo asigna, lo asienta, y no sé cuántos sinónimos más podemos encontrar en la persona directa de Jesús. Ahora Dios nos está hablando a través de Jesús. Después de tanto silencio, como que se hizo desear, acá llegó, acá está. Y no fue a través de, sino a través de profetas o manifestaciones indirectas, sino directamente. Y ya que veníamos hablando acerca de la esencia, acerca del nacimiento y de la esperanza de ese rey prometido que salvaría al pueblo, no solamente al pueblo físico, sino al pueblo espiritual de todos los que creyeran en Jesús de todas las épocas, lo interesante es que ese rey es el rey. Y ahora Pablo lo entrona a Jesús, lo configura para que todavía lo podamos entender más y para que todavía tenga más importancia en cada uno de nosotros ese quien viene a hablar, quién es Dios puntualmente. La revelación de Dios a través de Jesús era superior a la revelación que Dios había hecho a través de los profetas, porque Jesús es un medio mayor de revelación. O sea, acá no queda duda, ya hasta las palabras, entre comillas, hasta la palabra de los profetas podría haber sido cuestionada porque lo dijo un hombre. Pero acá no hay escapatoria, no hay para dónde moverse. Acá viene Jesús mismo, que es Dios, y habla. Ahora vamos a confirmar más todavía eso. Para Pablo, la divinidad de Cristo nunca estuvo en duda. Y este texto, este concepto, me gustó. Porque me gusta mucho. ¿Por qué?
Porque nosotros hablamos de los discípulos, el mundo cristiano habla acerca de, habla acerca de los discípulos, de los santos, adoran a los santos incluso, o creen en Jesús, creen en los discípulos, pero dejan de creer lo que los discípulos creyeron. Dejamos de creer lo que Jesús creyó. Y estos textos a mí me hacen hacer contacto y refuerzan esos contactos que a veces intentan debilitarse. Por ejemplo, que Jesús nunca descartó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, aunque muchos cristianos, entre comillas, creen que Adán y Eva fueron un mito. Jesús creyó, Jesús nunca dijo que fue una parábola, Jesús nunca dudó acerca de Noé, de Moisés. Jesús habló de Moisés, Jesús habló de una persona real, se basó en los profetas para sustentar incluso sus propios sermones. Y acá Pablo en ninguna manera, de ninguna manera, negó o puso en duda la divinidad de Dios. Para Pablo, la divinidad de Dios nunca estuvo en duda, sino que directamente lo da por sentado. Y en estas cosas, no sé si estabas hablando, Saidi. La divinidad de Jesús. Perdón, me equivoqué, dije mal. Dios. La divinidad de Jesús, muchas gracias. Nunca la puso en duda, nunca la cuestionó, sino que ya lo daba directamente por hecho. Por eso cuidado con nuestros cuestionamientos también. Porque una cosa es tener dudas, como decía Vito, acerca de los ángeles, ¿sí? Podemos pensar o podemos querer entender un poco mejor, pero una cosa es tener duda y otra cosa es cuestionar a Dios. ¿Sí? Sí, Saidi. Yo solo quería mencionar algo respecto a lo que Vito había dicho, ¿no? Si los ángeles, que son un poco superiores a nosotros, se equivocaron, pobres nosotros mortales. Pero creo que la prueba que Dios puso a Adán y Eva no era de una inteligencia profunda, solamente Dios pidió obediencia. Y eso lo puede cumplir una persona muy docta o una persona muy sencilla que tenga el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, como que Dios no nos está poniendo a prueba en ecuaciones matemáticas o cosas muy profundas, sino en lo que es fidelidad o no, para hacernos más fácil el camino. Nosotros somos los que nos complicamos. También, muchas gracias. De todas maneras, la tercera parte del cielo, habiendo visto a Dios cara a cara, dudaron, se confundieron y siguieron a quien no debían seguir, ¿no? Fue una batalla muy, muy importante. Gracias, Saidi. Por eso, Erwin, sí. ¿Puedo hablar? Sí, dale. Por eso siempre Dios ha querido obediencia por sobre todas las cosas. Obediencia y ese deseo en nuestro corazón, ¿no es cierto?, de poner a Dios en primer lugar y después lo demás, porque sabe que si nosotros no nos levantamos con la mente pensante y sintiente que decimos siempre, muchas veces un llamado de teléfono puede desviar todo nuestro día, todo, ya ponemos a mandar acá, ya qué sé yo, y bueno, nos desviamos de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros agarramos y hacemos esa obediencia de lo primero y principal, poner a Dios, ahí cambia toda nuestra vida, nuestra forma de ser, de actuar durante todo el día. Es mi experiencia. Totalmente. Es más, ahora vamos a ver acerca de la enseñanza y qué tipo de aprendizaje tenemos que ver, Vito. Dos cosas. Una, Jesús cumple 16 años. ¿Estaba plenamente consciente de que era Dios? Siempre lo era supo. Adolescente, siempre lo estuvo, sabía cuál era el destino y toda la historia. Antes de los 16 años,
Desde que Cuando- estuvo sí. en el templo, ya él sabía que era el Hijo de Dios. Y tenía Cuando se 12. perdió cuando se perdió de sus padres, precisamente la respuesta que le dio a María cuando le dijo, ¿por qué hiciste esto? Jesús le dijo, con 12 años, en las cosas de mis padres me conviene estar. ¿Sí? Era complejo para María, porque tener un hijo adolescente que además fuera Dios. Sí, ¿ah? Y, No Interesante. le la tocó otra, la del fútbol. En y el, la otra tenía que ver con esta cuestión de a Dios lo crucifican los seres humanos, es decir, nosotros, más allá que sea consecuencia o no del pecado. Nosotros convivimos en un mundo donde todos los días se sigue crucificando a Jesús. Entonces, podemos ser los mismos que están crucificándolo con alguno de nuestros hechos, o estar en contacto directo, estrecho, permanente con los crucificadores. No es un mundo fácil el que nos toca. Y además hay otra cosa mucho más perversa. Es decir, es muy difícil encontrar un hueco donde poder conectarse con la palabra de Dios. Uno puede recorrer distintas iglesias magníficas, hermosas, solidarias y toda la historia, donde la palabra está no solamente ausente, sino que está todo tergiversado y se lo toma y ya se lo naturalizó. Entonces es muy complejo atravesar este mundo, y lo que yo le pido a Dios para todos nosotros, que nos lo haga recorrer lo más sencillamente posible y con una espiritualidad y una mente lo más clarificada posible, que nos ayude en eso. Muchas gracias, Visto. Y agrego un pequeño concepto. Cuando hablamos en lecciones anteriores acerca de cuál es nuestra batalla, la batalla de la fe, y qué es lo que nosotros, cuál es nuestro frente de batalla, ya hemos comentado que nuestro frente de batalla no es en contra del pecado, sino que es a favor de nuestra relación íntima y personal con Dios, que es lo que finalmente nos va a liberar del pecado. Y esa batalla la libramos encontrando esos pequeños espacios. Qué difícil es encontrar ese espacio día a día. Qué difícil es lograr esa batalla para encontrarnos personalmente con Dios día a día, con todas las cosas que suceden y todas las cosas que necesitamos, entre comillas, las cosas que necesitamos hacer. Gracias, Vito, por el comentario también, a todos. Vamos al versículo número 3, que dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Me trabé un poquito porque pasan cientos de pensamientos paralelos. Y acá en este versículo tenemos 1, 2, 3 temas para analizar en un solo versículo. Nos vamos a quedar con el primero, porque los vamos a ver igual. Me gustaría verlos igual. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y acá encontré también 2 palabras que me gustaron conocer o pulir un poquito más, que es la imagen y la sustancia. Primero, lo relacionado con el tema de la imagen. La palabra gloria significa imagen o resplandor. Y acá una de las cosas que me gustaría hacer énfasis, que cuando nosotros hablamos acerca de la gloria de Dios, este concepto lo podemos interpretar literalmente o desde un punto de vista literal y desde un punto de vista de significado, de la esencia, de lo que significa. Desde el punto de vista literal, la imagen y el resplandor de Dios lo encontramos de muchas maneras, haciendo referencia a la luz, al resplandor de la luz, e incluso
la palabra, cómo está asociada todo alrededor de la palabra gloria, lo vamos a encontrar en algunos textos. Vamos a leerlo. En el sentido, desde el punto de vista literal, lo vamos a encontrar en Mateo 17:2. Por ejemplo, uno de los versículos que habla acerca de la literalidad de la gloria, de la imagen, del resplandor, de la luz, todas estas palabras que están asociadas. Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos. ¿A dónde estamos ahora? En las escenas previas a la crucifixión. Cuando Jesús se apartó, se llevó a estos 3 discípulos y ahí delante de estos 3 se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿De qué está hablando? De la gloria, del resplandor físico, visible, real, tangible, podríamos decir. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Acá estamos hablando de la gloria de Dios y estamos hablando de esta gloria visible, del resplandor literal, de la imagen literal, tangible, visible con nuestros ojos. Pero vamos a ver otros textos asociados con el tema de la gloria. Uno está en Juan 1, capítulo 1, versículos 6 al 9, que dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, o sea, para dar testimonio, como testigo, digamos, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿De qué está hablando acá? Cuando hable de la luz, habla del resplandor, habla de la imagen, pero esta misma palabra luz está haciendo referencia a otras cosas que ya la vamos a ver. No era él la luz. ¿De quién está hablando? Este hombre enviado por Dios, enviado de Dios, que se llamaba Juan, dice, no era él la luz, sino para que diese el testimonio de la luz. Y está haciendo un juego de palabras, de qué es luz, quién no es luz, que luz es una persona, es un ser, del quién estaba hablando, sino para que diese testimonio, o sea, para que venga a anunciar y a ser testigo de esa luz, de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y esto llama la atención también y me gusta porque también hay un juego desde la palabra. Porque luz no solamente es imagen y resplandor, sino que acá luz tiene que ver con el conocimiento. ¿Por qué? Porque como estábamos comentando también con Vito y estuvimos comentando entre todos recién, los mismos personajes o los mismos judíos estaban teniendo problema con la luz mental. La luz del conocimiento espiritual se les estaba apagando y no estaban pudiendo ver. Y ahora Jesús venía a ser la luz del conocimiento, la luz que nos saca de las tinieblas hacia precisamente la luz admirable como encontramos en el texto bíblico. La luz del conocimiento, de saber, de ver, de discernir. Y nosotros, cuando conocemos a Jesús, también tenemos luz en nuestras mentes son iluminadas, e incluso a través del Espíritu Santo, para entender, discernir, ¿qué cosa? Lo que está bien de lo que está mal, las tinieblas de la luz, lo bueno de lo malo. Nos ayuda a entender y a discernir en función de nuestra vida para que podamos tomar una decisión usando nuestro libre albedrío, como también lo estábamos comentando con Vito hace un rato, y tomar la decisión correcta. Para eso es la luz. Porque cuando nuestros pasos, nuestros caminos están cegados, están oscuros, no sabemos hacia dónde nos dirigimos, hacia el precipicio que nos dirigimos. Pero cuando aparece Jesús y nos ilumina, ahora vamos a ver a través de qué o qué cosas son las que nos iluminan, entonces nuestra dirección
puede cambiar drásticamente y sabemos hacia dónde ir para no perdernos y para tener vida y para tener vida eterna. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, termina diciendo el versículo 9 del capítulo 1 de Juan. Vamos al versículo 14, salteamos, y después vamos a retroceder al principio para usar el versículo que había dicho María Justa también. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Cuando decimos gloria, hablamos de imagen o resplandor. Vimos el resplandor, vimos la gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, donde la verdad para nosotros es la luz. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Y acá vamos a detenernos para ir ya hacia el final, pero nos vamos a ramificar un poquito utilizando nuevamente el texto que nos está guiando en esta mañana, que es el de Hebreos 1, 1 al 4, el texto que estamos siguiendo. A ver, me faltó decir el texto de María Justa. ¿Cómo dice Juan 1, 1? En el principio, de memoria. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Un momentito ahí. En el principio era el verbo. ¿Y qué es verbo? Y acá los voy a molestar. Yo sé que estamos enredando por ahí un poquito las cosas, estamos dando muchos significados. La palabra verbo o palabra también, como dice en algunas versiones, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Me llamó la atención porque dice... en estos postreros días, en Hebreos 1:2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice, en el principio, María Justa, en el principio era el verbo, ¿cómo y el decía? verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces sabemos que en el principio estaba la palabra y esa palabra estaba con Dios y esa palabra era Dios. Y mi pregunta para todos es, ¿cuál es la palabra? Hacemos. Muy bien. Ser. En el post, muy bien. El verbo ser. El verbo ser, porque Dios es. Dios es, y el ser, el hacer, es una acción del ser, y es un ser que es desde la eternidad y hacia la eternidad. Y que en base a ser, Él nos hizo a nosotros. Nosotros somos hechos porque Dios es. E incluso uno de los nombres de Dios que encontramos en la Biblia es yo soy. Yo soy el que soy. Y de hecho, les tiro una puntita más. ¿Qué significa amén? Así sea. Que así sea. ¿A qué verbo estamos haciendo referencia? El verbo ser. Al verbo ser. Entonces, yo soy el que soy, y cuando nosotros decimos que así sea, le estamos pidiendo a Dios que sea porque Él es, porque lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Que sea lo que estamos pidiendo que sea, ya sea un pedido, un agradecimiento, que así sea, estamos evocando la palabra, estamos evocando el verbo, estamos evocando a Dios al mencionar este verbo, este ser, que Dios es. Y acá dice que este verbo, esta palabra que era Dios, que estaba con Dios y que era Dios, como dice en el versículo 2 y 3 de Juan 1. Dice 2 y 3. Se hizo carne. ¿Cómo? Y No, ese es el 14. No. El 2 y el 3 del capítulo 1 de Juan. Después vamos al versículo 14. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces encontramos que ese verbo que estaba con Dios y que era Dios, también
No, todavía no se hizo carne. Estamos todavía en el versículo de 2. ¿Qué dice Cristina? Que es un Dios creador también, lo están Que nombrando como que las cosas las hizo Él. hizo Él, ese verbo que era Dios, hizo todo. Hizo absolutamente todo. Y cuando vamos a buscar más adelante quién es ese verbo que hizo todo, ¿qué dice en el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A ver, ¿queda por donde esconderse acá? ¿Queda por donde perderse con este versículo? Ese verbo que era Dios y que estaba con Dios y que hizo todo, habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Y acá lo vamos a ver confirmado nuevamente en el libro de Hebreos. Volvemos a nuestro versículo, a nuestros versículos originales. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, que ahora todavía vamos a volver a gloria, y la imagen misma de su sustancia, que ahora vamos a ir a eso, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí tenemos palabra y poder, porque la palabra es poder, y el poder es palabra, y el poder es verbo. Ahí entramos en juego con el significado. Y saben una cosa, que nosotros cuando decimos también tenemos poder. Y nuestra palabra puede llegar a matar a alguien, o puede darle vida a alguien. Porque nosotros también tenemos esa esencia de la palabra que se nos fue otorgada por la misma palabra, por el mismo verbo, y nosotros somos hechos por ese verbo, y también tenemos la capacidad de matar o de dar vida a través de la acción del ser, no solamente del decir, sino que también del hacer. Y en ese hacer nos vamos a dar cuenta, en nuestras acciones, nos vamos a dar cuenta de la esencia. Y acá venía la otro análisis, la otra disquisición de la palabra con la que juega este versículo. Dice que ya entendimos, siendo el resplandor de su gloria, ya entendimos la imagen, ya entendimos lo que significa luz, ya entendimos lo que significa gloria, pero acá dice que es el resplandor de su gloria, que también tiene un otro sentido, porque la gloria, la esencia divina, nosotros, original, real y final, nosotros no la podemos ver, pero a través de Cristo, como un espejo, podemos ver la gloria y la esencia de Dios reflejada en Cristo, por un lado. Pero además de lo que es el brillo, el resplandor y el conocimiento, agregamos el otro concepto. ¿Cuál es la verdadera gloria de Dios? Su carácter. Exactamente. Jesús vino a mostrar y a hablar en hechos, en lo que Jesús vino a mostrar, y lo que Jesús fue aquí en la tierra, mientras estuvo, vino a mostrar la gloria, vino a mostrar el carácter de Dios. Y de hecho, nosotros somos llamados a mostrar la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que vamos a andar con un resplandor, con lucecitas brillando alrededor de nosotros. Estamos hablando de la gloria y el resplandor físico, literal, real, visible, tangible. ¿A qué somos llamados? Su carácter. Precisamente Mi salvación está garantizada en Cristo, porque por nosotros mismos no dice, lleva la imagen, pero no la naturaleza de nuestro Salvador. Esa disquisición, precisamente, gracias María Justa, eso es lo que quería decir. Nosotros tenemos la imagen de Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios, eso lo conocemos todos, pero no tenemos la misma naturaleza de Dios. Lo leo acá en el versículo nuevamente. Dice, la cual, siendo el resplandor de su gloria, entendemos que está hablando Pablo acerca de Jesús, y ya entendemos lo que es resplandor y lo que es gloria, y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es solamente el resplandor de la gloria, sino que hay un calco de la esencia. Por eso este concepto de que nosotros somos creados a imagen de Dios,
pero no tenemos la misma esencia de Dios, a la cual somos llamados a mostrar, sí, y a tratar de calcar en nuestras vidas la esencia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjense que todo esto que estamos diciendo, el poder creador proviene de Dios, del amor de Dios, del carácter de Dios. Y el poder destructor, e incluso de Lucifer, también proviene de la esencia de Satanás. ¿Y cuál es la esencia de Satanás? Todo lo contrario, la falsificación del amor, el amor falso. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando es acerca del carácter de Dios, estamos hablando del amor de Dios. Y fíjense cómo termina este texto en el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que ahora entendimos que no es solamente reflejo, sino que Él es la esencia, la sustancia, el núcleo del carácter de Dios, porque Él es Dios, el Verbo también es Dios, y quien sustenta toda, quien está hablando de la persona de Jesús, de quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, del poder de su palabra, que ya lo hemos dicho, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y esto, a ver, cómo Pablo con este texto tan magnífico realmente está diciendo tanto, porque ya da por hecho qué cosa. Pablo es posterior a Jesús. De hecho, Pablo no conoció a Jesús personalmente. Él conoció a quienes habían estado con Jesús. Pero Pablo no conoció personalmente a Jesús. Y ya da por hecho qué cosa. De que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿a qué se está haciendo referencia acá? ¿A qué está haciendo referencia Pablo en esta parte? A la muerte. A la muerte de Jesús, a la muerte de Cristo. a la muerte expiatoria, haciendo referencia a esto de los sacrificios y todo el sistema sacrificial del que ya hablamos, incluso mencionamos algo de la semana pasada, precisamente ya lo da por entendido, lo da por hecho, que Él efectuó, como dice, quien sustentará, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él como Cordero sacrificado, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces acá Pablo termina entronando a Jesús, colocando y recolocando a Jesús en el lugar que tiene que estar, donde debe estar y donde debe ser conceptado, y debían conceptualizarlo los hebreos a quien fue dedicado este sermón. Qué sabiduría que le dio Dios, ¿no? Qué sabiduría que le dio Dios para entender esa parte. Impresionante la cabeza de Pablo, cómo reduce, cómo sintetiza en estos 4 versículos tanto, y qué bueno es poder entenderlo en nuestras vidas y para poder asimilarlo, en nuestras vidas. Isaías refuerza, quedan otros textos más en Nehemías, busquen Isaías 45, 18, que está hablando Isaías acerca de que él hizo y lo compuso con respecto a la tierra. En Nehemías también, no, ya tenemos que terminar. Nehemías dice: Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. En Salmos mismo, el salmista David dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Todos estos escritores del Antiguo Testamento estaban hablando acerca de Jesús como el creador. Y Pablo en Hebreos 1:10 también dice: oh, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, lo mismo que dijo Juan, y los cielos son obra de tus manos. En el versículo 5 de Hebreos, para terminar, dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Este es un texto, y con esto terminamos quizá con un texto un poquito difícil de entender, porque hay muchas personas que se agarran de este versículo para decir y querer demostrar de que Jesús es un ser creado. Pero la lección nos explicó de que así como un par de textos más que hacen alusión a esto, dice, yo seré a él padre y él me será mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lo que está haciendo referencia es a la época incluso en la que nace Cristo y que todos han estado esperando el nacimiento de ese rey redentor que los iba a salvar, a rescatar, a redimir como pueblo, como nación. Una vez nacido Jesús, estaba demostrando de que había sido engendrado, de que ese rey había sido engendrado, como dijo Vito hace un ratito, a través de María, había sido engendrado un ser humano que no era un ser humano, que era un ser humano, pero que básicamente que también era Dios. Y sabemos que ese es Ahí otro fue, misterio Erwin, donde hay mucha discusión acerca de esto, de que Jesús era ser humano, pero también era Dios. Y no ahí era... también, perdón, Sí. ahí también actuó el Espíritu Santo, que hasta este momento no había actuado. Exactamente. El Espíritu Santo siempre estuvo actuando en todos lados, Claro, pero para desde la engendrar a creación. Cristo, En el para momento engendrar de a Cristo. engendrar, la Trinidad se unió en este acto, precisamente un Ujú. misterio para nuestra mente finita como seres humanos. La Trinidad se unió y entonces se engendra este Hijo, quien sería nuestro Redentor, que es Dios, sigue siendo Dios, pero no es creado, porque con todos los atributos que nosotros estuvimos viendo, además, acerca de este Jesús que habitó entre nosotros, de este verbo que habitó entre nosotros, nunca podría ser creado, porque ningún ser creado puede crear. Porque el único que puede crear es Dios. El único que es, el único verbo creador es Dios. Entonces acá nos está demostrando simplemente la calidad de engendrado en el sentido figurativo, para que nosotros entendamos que Él es nuestro Rey, Él es nuestro gobernante, a Él debemos ir, a Él debemos amar y en Él tenemos que confiar, porque Él también vino y nos compró con su propia sangre. Un texto realmente profundo, texto que nos hizo pensar, un texto que nos hizo remover nuestras neuronas y recurrir a todas las herramientas que tenemos, pero qué bueno sería que nosotros, y me faltó lo último de lo último, de qué manera nos habló. Y si bien Jesús habló, predicó sermones, el hablar también, la palabra se manifestó en hechos. Y nosotros muchas veces también decimos sin decir, porque decimos con hechos. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la palabra conceptualizada que queda de nuestros hechos en quienes nos rodean? Porque en nosotros Jesús vino a decir en hechos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo que tenemos, y lo reforzó con palabras. Y con Pero ejemplo. él vino a mostrar en ejemplo de lo que Dios es. Trajo ese pedacito de cielo, siendo Dios, para mostrar la esencia de lo que Él quiere, de lo que Él es, y básicamente es amor. ¿Cuánto estamos absorbiendo en palabra, en esencia, y cuánto del resplandor hay de nosotros para quienes nos rodean? ¿Se ve la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Entendemos la esencia de lo que esto realmente significa? ¿Entendemos la esencia de la gloria de Dios en nuestras vidas? Que las palabras de la lección de esta semana nos hayan dado una perspectiva que necesitamos para acercarnos
más y amorosamente a quien nos ama tanto desde la eternidad y hacia la eternidad. Nos Dice, encontramos acerquémonos acá. confiadamente al trono de su gracia Exactamente. para obtener oportuno socorro. Exactamente. Vito dijo algo muy lindo hoy, el hecho de verlo no tan, o sea, más en esencia, no tan etéreo, no tan lejos de nosotros, porque Jesús se preocupó muchas veces y de muchas maneras de mostrarnos, pero vino y se mostró Él en persona, como para que nosotros podamos ver la verdadera esencia y el carácter de Dios. Busquemos esa práctica, busquemos esa esencia. Busquemos eso cotidiano, busquemos esa palabra en hechos, busquemos esos hechos en palabras en nuestra vida. Nos encontramos... Sí, Saidi, por favor. No, ese ejemplo. El ejemplo Ese de Jesús. ejemplo, ese ejemplo. Gracias a todos por su participación, por estar, por compartir. Realmente un gusto, un placer. Nos encontramos el sábado que viene aquí de nuevo. Para los que no nos estén encontrando en YouTube o quieren repasar la lección, los vamos a subir, ni bien terminemos la escuela sabática. Lo vamos a subir al canal para que lo tengan, y si alguno le pregunta qué pasó, bueno, les explican, por favor, y ya en un ratito más lo vamos a tener. Vamos a terminar con una oración. ¿Quién nos quiere dirigir en una oración final? Isabela. Yo. Me mandaron a frente. Dale. Gracias, Isabel. Cariñoso buen Dios, agradecido estamos por tan bella, hermosa escuela sabática, Señor. Padre, encamínanos en tu verdad y enséñanos el camino que tú quieres que nosotros elijamos para llegar algún día a tierra prometida. Mientras tanto, oh Dios, danos la fortaleza, ayúdanos a enamorarnos de ti, a conocer que eres un Dios misericordioso, bondadoso, lento para la ira, Señor, y que nos amas y que no quieres que ninguno perezca, Padre. Quédate con nosotros durante toda la semana, cada día, cada instante, iluminando nuestras vidas, Señor, que solamente tú conoces las pruebas y los problemas por los que cada uno, Señor, atravesamos. Pero ayúdanos algún día, Señor, a ser victoriosos y poder permanecer contigo por la eternidad. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Isabel. Nos vemos la semana que viene, si Dios nos permite, el sábado que viene a la misma hora. A las 10 menos cuarto empieza el momento de música y meditación para aquellos quienes quieran escuchar y participar, y a las 10 en punto estamos empezando con nuestra escuela sabática. Un beso, un abrazo grande para todos y que tengan una hermosa semana. Chau, chau. Me gustó mucho la música de hoy. ¿Qué cosa? No, Que me gustó la música de hoy, del comienzo, de temprano. del comienzo. Bueno, muchas gracias. Chicos, pongan a Justi en sus oraciones, está otra vez con COVID y está bien fuerte. Apa. ¿Quién, querida? Justi, mi hermana Justi. Anoche hablé con ella porque yo estuve con COVID esta semana y estoy mucho mejor, pero hace 2 o 3 días estaba que me ahogaba, asustadísima. Ay, pobrecita. Y no, pero la pasé, gracias a Dios yo me siento bastante bien. Y anoche vi a mi hermana que estaba bastante congestionada. Entonces, pongan sus oraciones, ¿ya? Sí, cómo no. Cúrcuma y moringa. Hoy hemos estado tomando de todo, no tienes idea. No me alcanzan las horas para meterme tanta vaina que me he metido. Aquí estoy con jengibre, canela, anís estrellado, 10.000 cosas. Sabe horrible, pero cura. La cúrcuma es buenísima. Cúrcuma, ¿sabe qué? El arándano. El arándano te sube la defensa. Mastique ajo, hermana. Mastique bastante ajo y trague con agua tibia. Ajo. Sí, el ajo buenísimo. Anita, lo intenté. Con aceite de oliva. Ya hablo, no tenía voz. Se me quebraba la voz. Qué bueno que estés bien. Qué bueno que estés bien. Chicos, un beso y un abrazo grande para todos. Cuídense. El Señor les bendiga y les cuide. Gracias. De manera. Cuídense, hay mucho contagio. Gracias. Está bravo acá, está bravo. Chau, chau. Yo no salgo a ninguna parte. El que viene me lo trae porque yo no puedo, no salgo. Estoy en el campo y en el campo no salgo, más que a los montes.
Mañana Solo- Federación. de las Solo los que Termas. salen me lo traen, pero yo no salgo. Cuidado, sí. Yo estoy Chao, aquí, chicos. Que me voy a estoy pegar así a las guardadita Termas. hasta que el ángel de Jehová pase por aquí. Estoy guardadita. yo. Un Me voy con mi beso, hija. Narcisa. Nos Narcisa, vemos. saludos a todos. ¿Ah? Chau, chau, Bendiciones. chau. Bueno, Ustedes también, que el Señor les Después bendiga y te- les cuide, que te mejores, cuídate, come el Ya. ajo. Ok, gracias. Chao. Chau, chau.